doctores, por estar aquí. Vamos a empezar nuestro programa para hablar de tres, no sé si llamarles elementos, seres vivos. Ustedes nos van a aclarar qué son, pero nosotros los conocemos con nombres de virus, bacterias y hongos. Y además tampoco sabemos mucho la diferencia. Así que les escuchamos, doctores. Hay una controversia dentro del mundo científico de estos organismos o microorganismos, de que si realmente los tres que has nombrado, en realidad deberíamos hablar de 4. Los parásitos los dejaremos tal vez para otra charla, que es muy importante, porque el tema de los parásitos tal vez sea el tema que más debería importarnos, porque el 80 o 90% de la población en los países del tercer mundo se dice que están contaminados por parásitos. Entre los otros 3, que son las bacterias, los hongos y los virus no son organismos vivos, o sea, no se los podría llamar microorganismos, porque el ser humano o un animal o una planta está compuesta por células, por tejidos, por órganos, y por eso se llama organismo, el organismo humano, pues. En cambio, los virus no tienen vida propia, no tienen células, no tienen un sistema de reproducción, no se alimentan de nada, no tienen aparato digestivo, no eliminan ninguna, ¿qué podríamos decir? Ningún desecho, ¿no? O sea que necesitan de una célula para replicarse, o sea, tampoco se reproducen por sí mismas. No se reproducen, en general el virus se replica, pero utilizando la maquinaria metabólica de las células humanas o de las células de cualquier otro ser vivo. Entonces, cuando dicen que el virus es un microorganismo, que el virus se reproduce, no es verdad, lo que hace es replicarse. Para poner un ejemplo, alguien puso un ejemplo bien claro, es como que la célula del ser humano es una máquina fotocopiadora y el virus es el que le da la orden a esa máquina fotocopiadora, que viene a ser nuestra célula, para que saque miles y miles o millones de copias idénticas, y estas van invadiendo, aparte de la célula que la está replicando, digamos, que está sacando copias, van invadiendo otras células por miles de millones. Es por eso que es tan difícil de controlar una infección viral, y que, tomando en cuenta todos estos elementos, llegamos a la conclusión de que no es un ser vivo, es simplemente vamos a decir, una estructura proteica. Esta parte proteica está protegiendo al ADN o al ARN, que es la dotación genética que tiene el virus. O sea que simplemente son, como decimos, ADN o ARN, ¿no? Uno es el ácido desoxirribonucleico, el otro es el ácido ribonucleico, que son ácidos nucleicos, no es otra cosa, recubiertas de capa lipídica o capa proteínica, ¿no? Entonces no son seres vivos en sí. Llegamos a esa conclusión, aunque muchos científicos siguen hablando todavía, yo que estoy leyendo y viendo en el internet, los siguen considerando como seres vivos, pero no son seres vivos. Sí, bueno, si hablamos en realidad del origen de la vida, tenemos al ADN y al ARN, y hay una teoría que habla sobre cómo se ha creado la vida, ¿no? Todos los seres vivos, microorganismos incluidos, se crean a partir de ese pedazo de ADN o ARN que ha sido primero. Entonces todos hablan, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Primero fue el virus. El virus, o sea, un pedazo de ADN, ARN que de alguna forma ha llegado a evolucionar, ¿no? Se puede decir que se haya unido a una célula y haya formado parte de una célula, y luego la mitocondria, por ejemplo, que es una bacteria. Entonces ha sido parte de la evolución, ¿no? Pero en sí el origen ha sido el ADN o el ARN, donde se guarda toda la información, y así ha pasado los años y todo eso, ¿no? Pero aún quedan otros tipos de virus. El virus, como decía el doctor,
es el material genético recubierto por una capa proteica o lipídica que es como una barrera que lo protege de los, no sé, puede ser de lo que sea que vaya a atacar al virus, ¿no? Entonces es una manera de proteger. Y ahora, los virus, ¿cómo actúan en el ser humano? Porque podemos tener virus patológicos y no patológicos, ¿no? Y eso depende de la cantidad en la que se encuentra este virus y el tipo de virus que se hace, si tiene afinidad por la raza humana o tiene afinidad por los monos o los cerdos, etcétera, ¿no? Entonces, la acción de los virus es entrar, conseguirse una casita, por decirlo, que va a ser una célula, y como decía el doctor, usa esa célula, todo lo que tiene esa célula, la energía, todo lo que tiene la célula para poder replicarse, y así aumentar su cantidad, ¿no? Aumentar la cantidad. Y este virus, al aumentar la cantidad, va a presentar diferentes sintomatologías, ¿no? Como ser la fiebre, inflamación, incluso hablábamos de que puede despertar algunos cánceres, ¿no? No por el hecho de que el virus, o sea, si te contagias con un virus vas a tener cáncer, ¿no? Es por el hecho de que para poder replicarse necesita crear más células, ¿no? Y esa sobreproducción de células es lo que produce el cáncer. No es realmente que el virus, por tener solo un virus, va a tener cáncer, no significa eso, ¿no? Sobre todo en aquellas personas cuyo sistema inmunológico está debilitado, ¿no? Eso es súper importante. Por eso es que se debería dar muchísimo más importancia al sistema inmunológico que al uso de vacunas, o al uso de antivirales, porque al final se ha visto que no tienen, digamos, una gran efectividad. Se ha visto que en la última pandemia que hemos pasado, que seguimos pasando según algunos, el uso de antivirales ha dado resultados muy bajos, incluso las vacunas. Ha habido mucha gente que, habiéndose aplicado las vacunas, ha llegado a fallecer, ¿no? Entonces, en lo que hay que hacer énfasis es en el sistema inmunológico, y creo que no ha habido ninguna de las charlas o entrevistas que hemos tenido que no hemos hablado del sistema inmunológico, y que la gente esté consciente de que de aquello que hemos tratado de orientar en cuanto al cambio de nuestro sistema de vida y otras cosas, bueno, que no es el tema de hoy. Bueno, en realidad hay muchas diferencias entre estas tres como microorganismos que le vamos a llamar, entre virus, bacterias y hongos, pero ahora que estamos empezando a dar un enfoque en los virus, por ejemplo, es que, sí, como decía justamente el doctor, que no se los considera como organismos vivos o seres vivos como tal, porque no tienen esa capacidad de multiplicarse o de reproducirse por sí mismos, sino sí se replican, mejor dicho, pero utilizando la maquinaria de alguna célula hospedera. Pero tal vez para diferenciar, hay varios tipos de virus. Hay una infinidad de virus que vamos a enfocarnos más en los que afectan al ser humano. Por ejemplo, uno de los más comunes es el virus de la hepatitis, ¿no? Todos los tipos de hepatitis que es causado por virus. Y hay otros tipos de virus que también son transmitidos, por ejemplo, por el tema del contacto físico. Puede haber contacto sexual a través de fluidos, a través de jeringas, transfusiones de sangre. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, tiene distintos tipos de transmisión. Y hay virus que hasta el momento, hasta la actualidad, no tienen un tratamiento como tal. De hecho, ahorita recién acabamos de pasar, yo leí un anuncio oficial de la OMS que el día de ayer han dado por terminada la alerta por el tema de la pandemia del coronavirus, pero de todas maneras no se ha encontrado como una solución, digamos, un tratamiento específico para el COVID-19, ¿no? Pero sí han habido, por ejemplo, algunos tratamientos para reducir los síntomas. En realidad todas las infecciones virales en el ser humano están más enfocadas a la resolución de los síntomas, ¿no? Que generan fiebre, generan malestar general, secreciones. Por ejemplo, un virus que se pasa cada año y muy común es el virus de la gripe. Entonces, este virus, no hay una vacuna que elimine por completo, no hay una vacuna para el VIH, no hay una vacuna, aunque se han dado vacunas por el tema de la COVID, pero no es que definitivamente esos están, digamos, como que inmunes totalmente a la enfermedad.
sino que puede reducir la posibilidad, porque los virus es muy difícil de controlarlos, pueden estar en el ambiente, en el aire, por eso es que se usaba tanto el tema de los barbijos para evitar ese contagio por las vías respiratorias. O sea, el virus es vamos a llamarle un ente o un microorganismo que es muy fácil de contagiar. Ahí tiene varias formas de contagio, incluso hay un contagio que es vía transplacentaria, se llama, que una madre que tiene un tipo de virus puede contagiar al bebé en espera, ¿no? Entonces, a través de la placenta, por eso se llama transplacentaria. O sea, la forma de contagio de los virus es múltiple, y generalmente el tratamiento tiene mucho que ver con los síntomas, y lo que ha dicho el doctor, que es importantísimo, es el sistema inmune el que tiene que estar enfocado en cada persona. Entre los más conocidos, ¿qué virus podemos mencionar y qué tipo de cuidados deberíamos tener? ¿Cuál es el nombre del virus del que tenemos que cuidarnos y cómo lo identificamos? Bueno, en cuestión de virus, como les decía, hay una infinidad. Yo me acuerdo todavía cuando estudiaba facultad, un libro de virología donde hay tantos nombres, que obviamente hay virus que han sido tan mortales en cierta época de la humanidad. Yo me acuerdo del ébola, que es uno de los virus que fue mucho más mortales, que creo que en 24 o 48 horas causaba la muerte. Pero obviamente que por estos lugares ya está relativamente controlado. Hemos tenido en Bolivia, en Sudamérica, como una epidemia de sarampión, no me acuerdo mucho el año, que a veces era difícil de controlar, pero como les decía, todo se relaciona con los síntomas, y claro que hay maneras de prevención, por ejemplo la higiene, hay maneras por ejemplo, ahora se ha dado mucho a conocer el tema de tener cuidado al estornudar, los fluidos y demás, tener mucho cuidado en el contacto. Tal vez yo les podría decir uno de los más conocidos o más comunes que todos los años podemos enfrentarnos es el virus de la gripe. Hay varios tipos de mutación que ahí ya tienen los nombres como la influenza y todos los subtipos de influenza que puede aparecer según la mutación que pueda aparecer. Y hay otros virus que son mucho más, digamos, más peligrosos. Tal vez uno que se me ocurre ahora en común o muy peligroso, es el virus de la rabia, que una mordida de un perro puede causar, si es que el perro es desconocido, ese también puede llegar a ser mortal. Hay ciertos cuidados que se debe tener. Por ejemplo, hablando del virus de la rabia, es que hay que hacer un lavado de la herida. Sí hay un tratamiento específico durante 7 a 10 días, y tiene que haber un control, obviamente, del animal. No solamente es el perro, puede ser un ratón, puede ser un gato, o sea, de algún animal que pueda generar este tipo de infección viral. Y bueno, la hepatitis es otro tipo de virus que es muy común, y no vamos a dejar de lado también el virus del papiloma humano, que, como decía la doctora Sara, es un virus que genera cambios en la célula, de manera que bloquea la apoptosis, que es la muerte celular programada, que la bloquea, y la célula, por lo tanto, no muere. Entonces empieza a crecer, tener un crecimiento maligno, y ese tipo de virus genera, por ejemplo, esa malignidad que se convierte en cáncer de cuello de útero. Hay varios virus que se puede tomar en cuenta. He mencionado algunos, no sé si otros más. Bueno, son un montón, ¿no? Pero también, o sea, las precauciones creo que son lo más importante, las formas de contagio, el contacto con secreciones. A mí, la verdad, lo del COVID, por ejemplo, realmente no se contagia por el aire, sino por las gotículas que se encuentran, ¿no?, en el aire. Y también hablar de algo muy curioso, que es que no todos los virus se contagian de la misma manera. Por ejemplo, el del VIH no se puede contagiar a través de los besos. ¿Por qué? Porque en la saliva tenemos una proteína que deshace la capa que tiene el virus de protección, ¿no? Y entonces de esa manera es que no se puede contagiar, porque no existe en la boca. Y bueno, en general los virus no dañarían un cuerpo si el cuerpo tendría los anticuerpos, y ese es el objetivo de las vacunas, ¿no? Las vacunas puede ser una proteína del virus, el virus que está muerto o atenuado para que no tenga acción, el ARN del virus inactivado, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de vacuna. Y lo que hacen las vacunas es crear defensas en nuestro cuerpo, que son los anticuerpos,
contra estos puede ser la proteína o el ARN, y etcétera, ¿no? Entonces nuestro cuerpo ya aprende cómo responder ante un contagio, ¿no? Y si hablamos sobre otros virus también, como el que decía el doctor Pablo, el de la herpes o el de la viruela, por ejemplo, nos dicen, ¿no? De niños todos se tienen que contagiar de viruela, que de adultos es mucho peor. Sí, pero lo que pasa con la viruela también es que puede haber una reactivación de la enfermedad que se produce, ¿no? ¿Y cómo se produce esta reactivación? Por la disminución de las defensas, ¿no? Entonces, como dice el doctor, también el sistema inmunológico juega un papel muy importante en todos los aspectos, en infecciones bacterianas, virales, en todos los tipos de infecciones que existen, ¿no? Se considera que la infección viral que produce la viruela ha sido erradicada a nivel mundial y sin embargo, como dice la doctora, han habido algunos brotes, pero que no han avanzado. En realidad vamos a decir, es la infección viral que realmente ha podido ser controlada por una vacuna y erradicada del mundo, ¿no? No hay que confundir con la varicela. La varicela sí existe y aunque se vacuna contra la varicela, sigue habiendo varicela. Es bien difícil que en un colegio, en una escuela, no haya un niño al que le dé varicela, o a 2, o a 3, o a muchos más, ¿no? Lo que quiere decir que hay virus que son resistentes incluso a las vacunas. Entre ellos podemos nombrar generalmente los que tienen en su dotación genética el ARN. El ser humano generalmente es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el otro es ácido ribonucleico, y este ácido ribonucleico que forma parte del virus del VIH, del que estaba hablando el doctor Pablo, no puede ser controlado. O sea, la persona que se contagió de SIDA va a morir con el SIDA. No digo que va a morir por el SIDA, pero que el SIDA puede ser algo que acelere procesos de infección de otra naturaleza, incluso bacterianos, porque ¿a dónde ataca? Se llama síndrome de insuficiencia de inmunodeficiencia. O sea, ¿dónde ataca ese virus? A nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, un resfrío, una diarrea, una infección intestinal o cualquier tipo de infección respiratoria o de otra área del cuerpo puede hacer que el sistema inmunológico se quede como paralizado por acción de este virus, que es realmente terrible, que hasta el día de hoy no se puede encontrar una solución, y la persona puede morir no por el virus mismo del SIDA, sino por otro tipo de infecciones. Pero lo que hace este virus infame es que no permite al sistema inmunológico reaccionar ante un ataque de una bacteria o de un hongo, ¿no? Sin embargo, valga la pena aclarar, y esto lo digo después de haber leído bastante información, incluso que viene de países del norte, de Estados Unidos, donde ya hay un producto que está vetado, que nosotros lo llamamos Diox simplemente, que puede detener el avance del virus del SIDA, como ha detenido el avance del virus del SARS-CoV-2, ¿no? de la última pandemia que hemos tenido. Y está comprobado que no solamente actúa a ese nivel, digamos, de los virus, sino para muchas otras cosas, para otras infecciones, incluso infecciones por hongos, que no hemos hablado todavía, infecciones bacterianas, en lo que sí no hay un efecto muy que podríamos decir muy real, es sobre los parásitos, ¿no? Y hablando de los parásitos, aunque no está dentro del tema de hoy, pero valdría la pena, por ahí nos olvidamos en una próxima oportunidad, que todo el mundo debería desparasitarse. Pero dice, ¿pero por qué? Si yo tendría primero que ir al laboratorio, llevar una muestra de heces, que no es muy agradable hacerlo, tampoco debe ser agradable para los que trabajan en el laboratorio tener que examinar las heces, ver qué tipo de parásitos tiene, tal vez hacer un cultivo, etcétera, etcétera. Simplemente con 6 tabletas de mebendazol, y eso está en el internet, por eso generalmente dicen no se debe hacer publicidad o no se deben nombrar los medicamentos, pero yo digo, ¿por qué no hacerlo?
si estamos favoreciendo a la gente sin causarles ningún efecto secundario colateral, porque nunca se ha sabido que tomando mebendazol, que es una tabletita muy inocua, pero elimina el 60 o 70% de los parásitos. Entonces se compran 6 tabletas que cuestan centavos, se toman 2 tabletas cada 12 horas, una persona puede empezar a tomar 8 de la noche y tomar a las 8 de la mañana y al día siguiente, ¿no? Y a las 8 de la noche. O sea, en un par de días puede eliminar el 60 al 80% de los parásitos de nuestro cuerpo. ¿Y por qué digo esto? Porque los parásitos también pueden ser portadores de virus y también de bacterias. O sea, el parásito se alimenta, come, se alimenta de nuestra sangre. Talker decía, incluso lo que comen lo digieren y la defecación de este parásito es un metabolito, produce metabolitos que infectan nuestro cuerpo de tal manera que el parásito también es súper dañino y hay que tomarlo en cuenta. Tal vez en una próxima oportunidad hablemos de manera más profunda, porque igual hay millones de diferentes tipos de parásitos. Gracias, doctor. Entonces, más o menos nos ha quedado claro lo de los virus. Ahora pasemos a nuestros amigos que les llamamos bacterias. ¿Qué son las bacterias? Bueno, las bacterias son otro tipo de microorganismos dentro de esta clasificación que estamos dando, que estas sí se los considera seres vivos en sí, microorganismos como tal, porque se multiplican. Bueno, las bacterias en sí son todo un reino también, que es otra infinidad. En realidad creo que hay mucho más, no sé, no estoy seguro en este momento, pero en el tema de variedad, más que los virus y hongos tal vez. En cuestión de bacterias, no lo relacionemos directamente a patología o a enfermedad, ¿no? De hecho, cada centímetro cuadrado de nuestra piel, de nuestro tejido blando, internamente está cubierto de bacterias. De hecho, tienen una función de beneficio, pero enfocándonos, digamos, a la parte infecciosa, sí hay bacterias que obviamente van a causar enfermedad, ya sea aguda, crónica, pero eso va a depender mucho también del sistema inmunológico, también del ambiente que tengamos o del terreno donde crezcan las bacterias. Por ejemplo, en el intestino puede haber una disbiosis dependiendo de cómo se encuentre el pH intestinal o el pH del sistema genitourinario o de la piel. Entonces las bacterias sí son un organismo vivo, que se puede decir que sí se reproducen, tienen organelas dentro de sus células y bueno, hay una gran variedad. Y de hecho, para dividir a las bacterias, hay en laboratorio, que tal vez nos pueda aclarar un poquito más la doctora Sara, un tipo de procedimiento que se llama tinción de Gram, y por eso es que se las clasifica a ciertas bacterias, por ejemplo, como Gram positivas, Gram negativas, y depende de esa tinción o del resultado, el tipo de antibiótico que va a resultar, porque no es que cualquier antibiótico para cualquier bacteria puede resultar, eso no es así. O sea, hay distintos tipos de antibióticos para distintos tipos de bacterias, porque las bacterias son diferentes, están en el aire, pueden haber bacterias que viven sin oxígeno, pueden haber bacterias que necesariamente necesitan oxigenación. O sea, sí se los va a considerar como seres, como microorganismos vivos, y que pueden ser benéficos y en cierto punto también pueden causar enfermedad. Sí, bueno, si hablamos en realidad de las bacterias, son un poco más desarrollados que los virus, ¿no? Tienen la dotación genética que tiene el virus ARN, luego tienen un sistema de alimentación, un sistema de desechos, todo, ¿no? Todo completo, se reproducen, etc. Lo importante de estas bacterias y también de los virus es cómo escapan a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, dependiendo a eso, es que las vamos a clasificar como peligrosas o no, ¿no? Y ahora, con respecto a la clasificación que habló el doctor Pablo sobre la tinción de Gram, en la tinción de Gram vemos la pared celular de las bacterias, ¿ya? Que tienen diferentes características. Unas son Gram positivas y otras Gram negativas. En esa tinción, en las Gram positivas ingresan un tipo de color y en las Gram negativas otro tipo de color. Entonces ahí se pueden distinguir, ¿no? Y a partir de eso, y también tomando en cuenta la zona en donde se encuentra la infección, se hace un antibiograma,
¿ya? Y el antibiograma nos dice qué tipo de antibiótico podemos usar. Y ojo también que los antibióticos son específicos, digamos, para infecciones urinarias tenemos un tipo de antibióticos, para infecciones respiratorias otro tipo de antibióticos, porque también tenemos bacterias que son aerobias y anaerobias, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias se toman en cuenta para poder elegir un tipo de tratamiento. De los millones y millones de bacterias que existen, se ha visto que la mayoría no son patógenas, ¿no? O sea, que la mayoría son más bien o son saprófitas o de alguna manera son benéficas. No de alguna manera, forman parte de la microbiota de la que habíamos hablado en la anterior entrevista y son parte importante del sistema inmunológico junto con los glóbulos blancos de la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se habla de bacteria, la gente ya se asusta y piensan que la bacteria generalmente se hablaba hasta antes de tener mucho conocimiento de lo que antes se llamaba también la flora bacteriana, que es muy benéfica porque ayuda precisamente al sistema inmunológico, ayuda en la detección de las bacterias que son patógenas, que producen enfermedades, ayuda en la eliminación de las toxinas, ayuda en la digestión, en la asimilación de sustancias importantes, en la producción de ciertas vitaminas. O sea, son súper importantes. No podríamos vivir sin estas bacterias, que como dijo Pablo, no hay un centímetro cuadrado, yo diría un milímetro cuadrado de nuestro cuerpo que no esté lleno de bacterias. Ahora, las bacterias son muchísimo más grandes que los virus. En una bacteria pueden entrar hasta 100 virus. Entonces, muy difícil poder ver un virus con un microscopio corriente. Se necesita un microscopio electrónico para poder detectar un virus. Sin embargo, las bacterias sí pueden verse con estos microscopios corrientes que se utilizan en los laboratorios. Ahora, la tinción esa de la que se hablaba, porque se habla de gran positivo y gran negativos, es porque cuando se hace un cultivo de una secreción de un ser humano, puede ser sangre, incluso no estoy seguro si también se hacen heces, creo que sí, se pone un colorante que es el violeta, ¿cómo es? No, ¿cuál se utiliza? Cristal violeta. Y cuando la capa de la bacteria toma la coloración violeta que se le ha puesto, se le llama gram positivo. ¿Por qué? Porque el inventor de este sistema era un científico de apellido Gram. Entonces, las gram negativas son aquellas que no toman el color y toman otro color, por decir verde, o sencillamente no se tiñen. Y es increíble cómo esa diferenciación, cómo este científico logró determinar y logró introducir dentro de la ciencia médica este concepto, ¿no?, de gram positivo, gram negativo, porque eso es súper importante para saber qué antibiótico le voy a dar a una persona que ha presentado bacterias que son gram positivas, o sea, las bacterias que se han teñido del color del violeta, del colorante que se le ha puesto, y a diferencia de las otras bacterias que no han tomado el color. O sea, el antibiótico es bien diferente y es una manera muy, diríamos, muy sensible de determinar qué antibiótico le va a hacer efecto a determinada bacteria. Efecto, es decir, que la va a eliminar, la va a matar. Ahorita se me ocurre también algo, que también están los hongos, ¿no?, dentro de la... digamos, del tema del día, que los hongos, bueno, es tan grande, tan enorme la cantidad de hongos. Hay hongos comestibles, ¿no? Si uno va al mercado y se compra hongos y prepara algún alimento con los hongos, y uno diría, pero no, simplemente les han dado el nombre de hongos. No, tienen las estructuras, todo exactamente igual que un hongo microscópico. Y entre estos hongos, digamos, los macrohongos que podríamos llamarlos, hay unos comestibles y otros que son así grandes también y que de pronto la gente confunde. Hay gente que conoce, y una de las formas de diferenciar un hongo que es comestible de uno que puede ser tóxico, que puede ser un veneno, es la coloración que presenta en la superficie. Aquellos que tienen coloraciones, sobre todo rojizas, violetas, esos se consideran que son hongos
patógenos, súper patógenos, porque son venenos directamente, la persona come y en cuestión de horas puede morir. Ahora, otro hongo que es de la familia de los Penicillium, vendría a ser, se viene a convertir en el primer antibiótico hace más de 100 años que Alejandro Fleming, trabajando en su laboratorio, estaba estudiando precisamente lo que estábamos hablando hace rato, en una caja Petri, una bacteria, no estoy seguro si era la Dios, ¿cómo es el nombre de la bacteria? Staphylococcus aureus. Ya no tengo muy buena memoria. Y dejó la placa Petri descubierta y se dice que él estaba comiendo algo y que se derramaron las miguitas de lo que él estaba comiendo dentro de la placa Petri y él habría salido de vacación durante 10 o 15 días y cuando volvió vio que habían como unos disquitos, como unos halos limpios donde no había crecido la bacteria, en el resto sí había crecido la bacteria. Quiere decir que ahí donde cayeron las migas del pan que él estaba comiendo, o lo que él estaba comiendo, creció un hongo, que ese hongo al final, después de, no vamos a entrar en mucho detalle, pero de ahí es que se logra sintetizar el antibiótico más famoso que ha habido y que sigue siendo tal vez el más famoso, que es un hongo que es de la familia de los Penicillium, ¿no? El Penicillium notatum, que ha salvado millones de vidas durante la Segunda Guerra Mundial, porque gracias a eso y gracias a que este médico descubrió que tenía un efecto antibiótico, se logró, digamos, fabricar o elaborar el antibiótico que se llama penicilina y salvar las vidas por medio de inyecciones a las personas que por heridas de guerra o por cualquier otra causa tenían una infección que si no hubiera sido la penicilina hubieran terminado muertos, ¿no? Entonces también hay que ver que los hongos vienen a ser beneficiosos en muchos aspectos, pero también son letales en otros casos. En cuanto a las bacterias, entonces las bacterias pueden ser buenas, entre comillas, y malas en otra. Me imagino que tenemos bacterias de las cuales debemos cuidarnos específicamente. Entre ellas, ¿cuáles podríamos mencionar? Sí, como decía el doctor al rato, sí que también es muy sustentable esto de decir que la gran mayoría de las bacterias son benéficas en sí. Ahora, ¿de qué depende de que, o sea, no significa que las benéficas todo el tiempo pueden ser así, sino que va a depender, como les decía, mucho del pH o del medio ambiente donde viven, de tal manera que cierta bacteria, por ejemplo, la que justo estábamos hablando hace rato, del Staphylococcus aureus, que es una de las bacterias que están generalmente en la piel, pero en un desequilibrio o que haya una herida y que pueda ingresar a la sangre o que haya una baja en las defensas, por ejemplo, está muy relacionado, vamos a decir, al VIH. Tenemos una infección por VIH que bajan las defensas, una persona que tiene una faringitis normal por un tipo de estreptococo o estafilococo, que es una bacteria común, digamos, en el área de la garganta, pero como no hay defensas, empieza a multiplicarse de tal manera que empieza a causar desastres a nivel sistémico, a nivel del cuerpo, entonces genera enfermedad. Bacterias como tal que puedan ser directamente patógenas, por ejemplo, una de las bacterias es el conocido bacilo de Koch, se llama, que produce la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad directamente que sí es contagiosa, empieza como a comer porciones del pulmón que se llaman cavitaciones, y esa sí empieza a ser, puede ser mortal también la tuberculosis. Hay un tratamiento específico, pero esa es una de las bacterias que directamente es patógena. Otra que es muy común también, que se habla de mucho, es que hay una bacteria que es el Helicobacter pylori, que produce la enfermedad de la gastritis crónica, úlceras gástricas, pero también depende mucho del pH gástrico, ¿no? Generalmente el Helicobacter pylori, también un 90% de las personas, incluso yo podría decir personas saludables sin que tengan síntomas, pueden tener el Helicobacter pylori, pero en un nivel, en una cantidad controlada. Pero obviamente si vamos a hacer un cambio en el nivel de ácido gástrico, en el ácido clorhídrico, por ejemplo, comiendo muchas masas, ¿no? Muchas masitas, tortas picantes, gaseosas,
donde el estómago va a haber un desnivel o un cambio a nivel del ácido gástrico. Obviamente esta bacteria Helicobacter pylori va a empezar a multiplicarse, a crecer, a multiplicarse y generar malestares, a generar heridas, úlceras. Y obviamente también el tratamiento para este tipo de bacteria, cuando ya es confirmado, hay que dar un tratamiento antibiótico que también es muy fuerte, que también puede tener efectos secundarios y demás, pero les estoy diciendo que hay bacterias que pueden convertirse en patógenas dependiendo tal vez del modo de vida que uno tiene, y bueno, en ese caso hay que dar nomás un tratamiento antibiótico, pero no esperar a ese punto, ¿no? Después no sé si hay otras bacterias más que sí. Bueno, sí, en general es más que todo la ubicación en donde se encuentra la bacteria, porque como mencionábamos en una charla anterior, la bacteria más común de las infecciones urinarias, por ejemplo, que es el Escherichia coli, es normal que haya en el intestino, es súper normal, pero ya si llega a pasar a las vías urinarias, se convierte en una patología mala, ¿no? Es una infección urinaria. Y así, diferentes tipos de bacterias, ¿no? La más común, como dice el doctor Pablo, es el Helicobacter pylori, pero también hay serotipos de Helicobacter pylori que son cancerosos, ¿no? Y lo que hace el Helicobacter pylori es muy interesante porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Y es por eso que daña la mucosa. Tiene como una hélice que hace que en la pared del intestino se agujeree, y en la pared del intestino el Helicobacter pylori se esconde. ¿Se esconde de qué? Del ácido del estómago, ¿no? Entonces, por eso igual es que es difícil hacer un tratamiento para el Helicobacter pylori por el método de defensa que tiene, ¿no? Y todas las bacterias igual empiezan a crear métodos de defensa. Las resistencias a los antibióticos son un método de defensa de las bacterias, ¿no? Para seguir sobreviviendo. Hay algo que recientemente se ha estado viendo, es que las bacterias crean un biofilm, que es como una capa protectora. Igual, de la misma manera, es muy difícil poder tener un tratamiento para ese biofilm, ¿no? Entonces, todo lo malo de las bacterias es porque se están tratando de proteger, ¿no? El gran problema de los tratamientos, sobre todo de cuando la gente se automedica y sabe que vamos a suponer que sí, tiene bacterias, ¿no? Que se puede confundir, ya hemos dicho, una infección viral y una infección bacteriana fácilmente se puede confundir, sobre todo cuando es de las vías aéreas, ¿no? Vías respiratorias. El uso de los antibióticos, recetados o no recetados, está creando resistencias múltiples en las bacterias, y ahora ya se habla de las superbacterias, que no responden al tratamiento con los antibióticos corrientes, y por lo tanto la bacteria le está ganando al ser humano, a la ciencia, porque mientras la ciencia va descubriendo un antibiótico, esa bacteria ya ha mutado, y el antibiótico que costó tanto y que fue necesario hacer estudios profundos científicos, queda pues desacomodada, porque ya esa bacteria se ha convertido en una superbacteria, tal vez no sea en un primer paso. Entonces se está viendo eso, ¿no? Hay con gran preocupación en la gente que trabaja sobre todo en la investigación científica de los antibióticos y de las bacterias, que va a llegar un momento en que el ser humano se va a rendir, porque no estamos encontrando la solución al problema. La solución al problema, como hemos dicho y repetimos, es tener un buen sistema inmunológico, pero lo malo del sistema inmunológico, no lo malo, sino que hay sistemas inmunológicos que están deteriorados por varias causas, puede ser genéticas incluso, ¿no? En la cual ya la persona, aunque quiera tener un buen sistema inmunológico, ha heredado ciertas características de sus progenitores, que su sistema inmunológico adolece de ciertas fallas, y por lo tanto es bien difícil que controle algunas de estas bacterias de las que estamos hablando, que son bacterias que se han hecho resistentes, empezando de la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina, las tetraciclinas, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que
ahora ya hay nombres bien raros que no vale la pena entrar en eso, vamos a confundir más a la gente. Lo ideal sería que nadie tomara antibióticos, ¿no? Pero hay un momento en que si no se toma el antibiótico la persona va a fallecer. Pero tuve la suerte de ver algo que han borrado en el internet, una conferencia que hubo de científicos de alto nivel en Europa, que se llevó a cabo en Madrid, en España, donde llegaron a la conclusión de que la forma que no falla y donde no se puede crear resistencia son las terapias oxidativas. O sea, oxidación es como quemar algo, no puede haber resistencia a algo que se queme. Nadie puede ser resistente a la llama del fuego, digamos, ¿no? Y entre ellas nombraron a las cámaras hiperbáricas, que son cámaras relativamente pequeñas, donde entra una persona o 4, y creo que hasta de 6 personas, donde se somete a la persona a presión alta de oxígeno, a 2 atmósferas, que generalmente nosotros estamos viviendo con una presión de oxígeno de 1 atmósfera. Dentro de esas cámaras aumentan al doble, o sea, la persona se está oxigenando y a la vez está oxidando estas bacterias. Ahora se utilizan mucho estas cámaras hiperbáricas para la gente que practica deportes de alto rendimiento. Lo otro es el ozono, ¿no? El ozono, la diferencia con el oxígeno es que el átomo de ozono es O3 y el átomo de oxígeno es O2. La otra que se ha usado y que es la más fácil y más económica es un gas que está disuelto en agua, el diox, que está al alcance de todos y que gracias a Dios ha dado o sea, la efectividad de este producto está por encima del 90%. Me olvidaba apuntar 2 cositas en esto de las bacterias. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una persona, un turista que viene de los Estados Unidos o de Europa, llega a Bolivia, a Cochabamba, y va con su amigo a comer un trancapecho. El mismo trancapecho, la misma caserita, al cochabambino no le hace nada, y el turista a los 2-3 días está con una diarrea terrible, está con algún dolor intestinal. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que si pudiéramos entrar al intestino y ver todo el ecosistema bacteriano que hay, también varía mucho de la región. Hay regiones donde, por ejemplo, en el Asia, tienen otro tipo de microbiota diferente a los latinos, sobre todo en este sector, que puede ver, el cuerpo obviamente tiene una adaptación en cuestión de semanas. Esta persona sí puede llegar a adaptarse, el intestino se adapta. Se recomienda mucho, por ejemplo, ahí aportar con suplementos de probióticos que puedan llegar a regular un poquito el tema del metabolismo de los alimentos, ¿no? Eso le dejo como para que lo piensen, que realmente cada uno tiene una microbiota individual, como la huella digital. Y otro de los casos muy interesantes también que se ha visto, a diferencia de hace, vamos a decir, unos 30, 40 años atrás, es en los niños. Ahora hay una enfermedad muy común, o casi, vamos a decir, como un denominador de muchos niños, sobre todo en las ciudades, que se llama piel atópica, o dermatitis atópica o piel atópica. Y dicen, el niño tiene piel atópica, y ese es el calificativo de muchas enfermedades de piel. ¿Qué relación hay de hace 40, 30 años atrás? Es que lo que ha incrementado, por ejemplo, es el aumento de cesáreas en reemplazo de los partos naturales, de los partos por el canal vaginal. ¿Qué beneficio tenía el bebé al pasar por el canal vaginal? Es que se empapaba, se untaba con toda la bacteria del canal vaginal que tiene la madre, y eso le creaba una primera reacción para sus defensas en la piel. Ahora, como hay la cesárea, generalmente de la cesárea directamente a pesaje, a lavarle, no tienen ese contacto directo de la zona vaginal de la madre. Por lo tanto, en los años posteriores, el niño va a ser muy propenso. Por ejemplo, puede ser que se necesiten muchos más estudios para ratificar esto, pero se está viendo un incremento que hace años no era tan común, como la piel atópica o dermatitis atópica, y que ahí estamos viendo una relación que sí hay un beneficio de las bacterias por el canal vaginal o por el canal del parto, digamos, a diferencia de los niños que nacen más por cesárea. Otra cosa que produce esto del nacimiento por cesáreas, pero no solo eso, hay otros factores también, es de que se ha incrementado de tal manera la intolerancia a ciertos alimentos que hay niños que no pueden tomar leche, por ejemplo, que tienen intolerancia a la lactosa. No tiene que ver esto mucho con bacterias, aunque sí, con bacterias de nuestra flora intestinal, de nuestra microbiota.
Pero cuando habíamos escuchado hablar, por ejemplo, de intolerancia al gluten, aquí en Bolivia, que yo había escuchado tal vez hace 10 años a alguna persona extrañísima, ¿no? Pero ahora, por lo menos de 20 personas, yo diría que una tiene intolerancia al gluten. Entonces, quiere decir que está variando tanto la fisiología, la anatomía, no tanto la anatomía, pero sí el sistema no solamente el sistema inmunológico, sino el sistema digestivo, todos los sistemas respiratorio, cardiovascular, etcétera. Porque por muchas razones, ¿no? Una de ellas es empezando esto del que ha hablado el doctor Pablo, del parto, y otro, el uso excesivo, que también habíamos hablado de las famosas pantallas, que también pueden ser transmisoras de microorganismos, porque alguien que le presta el celular a otro, a la persona que es dueña del celular, puede ser que no le haga nada porque son ya están acostumbradas sus bacterias o sus virus, vamos a decir. Y hay un montón de factores que la modernidad está dando lugar a que empiecen a aparecer o a multiplicarse cierto tipo de patogenias, se dice, está bien usada esa palabra, tienen que corregirme ustedes, de factores patógenos que antes no se escuchaba hablar, pero en la medida en que va avanzando la ciencia, va avanzando la tecnología, trae cosas muy buenas, indudablemente, pero a la vez también trae cosas a las que no le estábamos dando mucha importancia y que a la larga pues nos está trayendo complicaciones que van a ser muy, muy difíciles de controlar. Ay, doctor, no me haga asustar. Entonces, para terminar, vámonos con los amigos, los hongos, que yo siempre pensaba que todos los hongos eran malos, pero aquí el doctor nos habló de la penicilina, ¿no? Que ha salido, me imagino, de un hongo. ¿Qué son los hongos? Los hongos son unos microorganismos, pueden ser, o sea, pueden estar solos o pueden estar en colonias, ¿no? Igual tienen la necesidad de estar en contacto con otro organismo vivo para poder alimentarse, para poder vivir, etcétera, ¿no? Es por eso que cuando se nos pegan, a veces nos infectan y otras veces no. Y eso también depende del sistema inmunológico y de la microbiota que tengamos, ¿no? Porque las bacterias igual, no sé, tenemos tantas bacterias que empiezan como que a comerse a los hongos, entonces los tienen controlados y no siempre nos va a pasar una infección por hongos, ¿no? El lugar en donde se encuentren y los medios para que sobrevivan también son importantes, ¿no? Son sensibles a la luz, entonces van a estar en lugares oscuros. Necesitan más humedad para poder reproducirse, entonces es por eso que también hay muchas infecciones por hongos de los pies, ¿no? Los hongos no, como dice el doctor, no todos son malos porque tenemos hongos como algunas levaduras, por ejemplo la de la cerveza, la levadura de la cerveza que nos produce cerveza, ¿no? Todos los alimentos fermentados son a partir de hongos y sí tenemos patógenos, pero depende mucho de la cantidad, como les digo, y del sistema de defensa del cuerpo que tengamos. Es tan beneficioso el hongo que ahorita que he hablado ya de la cerveza, será porque le gusta la cerveza. Sin embargo, con la levadura esa se elabora el pan. Si no habría levadura, seguramente el ser humano inventaría cualquier cosa, como que ya están utilizando otras cosas para elaborar el pan, pero lo que siempre se ha utilizado es la levadura, y la levadura son hongos, no es otra cosa, ¿no? Ahora, obviamente que existen otro tipo de hongos que producen, por decir, la tiña, y mucha gente confunde, lastimosamente, la tiña sí es producida por un hongo, ¿no? Pero llaman tiña a todo, porque una persona viene con una despigmentación de cualquier tipo, incluso el vitiligo, que a veces es genético y a veces por una baja brusca de las defensas de la persona, y hay casos en que no se sabe tampoco, porque decimos que es genético, sin embargo, viendo los antepasados de la persona que tiene el vitiligo, que el vitiligo sí es una despigmentación muy, muy marcada en la piel, no es producida por hongos. No tiene nada, absolutamente nada que ver los hongos. Sin embargo, la gente dice tiene tiña y empiezan, es contagioso y no quieren darle la mano a una persona que tiene vitiligo porque piensa que está llena de hongos y le va a contagiar.
y esa persona tampoco ha tenido antecedentes de que en su familia haya habido. Entonces, esta enfermedad, bueno, que no le viene al tema, digamos, que es el vitíligo, pero un poquito para que la gente distinga, el vitíligo es, primero que va avanzando, se dice que no tiene cura, sin embargo, sí tiene cura. Tiene los bordes bien marcados, o sea, de la parte del color de la piel es como si tuviera como un mapa, digamos, ¿no? Hay una diferencia así, pero como de blanco a negro, como un tablero de ajedrez, lo cual en la tiña no se presenta ni en ninguna despigmentación por otro aspecto, porque también hay despigmentaciones de origen neurológico. Una persona que vive muy estresada, de pronto su piel se le empieza a despigmentar, sin que esto quiera decir que tenga hongos ni que tenga tampoco vitíligo. Pero una de las maneras de detectar que es hongo es que la piel se pone seca, se pone casposa, el borde no es un borde así bien nítido, es como irregular, ¿no? Va cambiando el color lentamente. Entonces, para que la gente no esté teniendo esos temores y haciéndole sentir mal a una persona que tiene vitíligo, pues la forma de diferenciar es esa, aunque es bien difícil hacer entender a la gente. La gente siempre va a tener la duda, y si tuviera hongos, prefiero no darle la mano a esa persona. Y antiguamente se veía más eso, ¿no? Ahora, gracias a Dios, ya la gente se está civilizando más, y creo que están dejando de lado eso. Aunque fueran hongos, aunque la persona tuviera hongos en la mano, y uno le da la mano, no necesariamente le va a contagiar, porque el sistema inmunológico de esa otra persona debe estar destruido, y por eso ha llegado a tener esos hongos en la mano, lo cual no quiere decir que necesariamente le va a transmitir o le va a contagiar a la otra persona. Así que en el tema de los hongos es un tema también tan amplio como el de los virus, de las bacterias y de los parásitos, de los que hemos hablado muy poco, pero como hemos dicho, no todos los hongos son malos. Últimamente se ha descubierto que todas las plantas utilizan la acción de hongos que están bajo la tierra y que captan los nutrientes de la tierra y se pasan a la raíz de los árboles, a las plantas, de los vegetales. O sea que los hongos son sumamente útiles también para la vida nuestra en última instancia, porque somos nosotros los que nos vamos a alimentar de esos vegetales. El hongo como tal, bueno, yo estando viendo unas entrevistas de hace 10 años atrás más o menos, y después comparando a unas más actuales, el tema de los hongos antes creo que se lo calificaba, no son tanto microorganismos, sino ya yo diría son una especie, porque no son microscópicos, sino más bien se lo pueden ver a simple vista. Entonces son una especie de organismos vivos que pueden causar sí también enfermedad, pero antes se los decía que estaban dentro del reino vegetal, no sé, escuchó por qué, pero después vi otra comparación que decían que no todos, porque hay algunos que no tienen un componente de los vegetales que es la clorofila, y además como hay es una gama tan amplia de hongos, que hay hongos comestibles, como decía el doctor. De hecho hay no me acuerdo ahorita el nombre específico, pero hay una pizza que tiene honguitos que es muy común, los champiñones, por ejemplo, son los que se comen, ¿no? Y hay otros tipos de hongos, por ejemplo, que también es muy, muy común ver alguna vez en las cocinas, los mohos, es un tipo de hongo que se queda por fermentación de muchos días, pero digamos teniendo un enfoque más en el ser humano, donde más podemos ver, más comúnmente vemos la infección por hongo que se llama micosis, es en la piel. Y generalmente, a diferencia de la bacteria y del virus, para hacer una diferenciación, el hongo, hablándolo claramente, no genera, por ejemplo, fiebre, no genera dolor, puede generar picazón, escozor, pero generalmente uno va al médico por virus o por bacteria cuando tiene dolor, fiebre, hay algún tipo de inflamación. Cuando hablamos de micosis, sobre todo a nivel cutáneo, a nivel de la piel, más tiene un enfoque estético, ¿no? Un ejemplo muy común también es en las uñas, que se llama onicomicosis, ¿no? Hay términos de la comunidad médica que a veces lo ponen tan difícil, y cuando uno escucha esos términos piensa que es algo grave, ¿no? Onicomicosis es hongos en las uñas nada más. Hay una micosis cutánea, puede haber en los folículos capilares, el cabello también, es la conocida caspa, por ejemplo, que una persona puede batallar años con la caspa,
y está, o sea, no le causa la muerte, por así decirlo, no tiene fiebre, otros problemas, pero es molestoso. El hongo es tan resistente, a diferencia del virus y la bacteria, tan resistente que puede vivir días sin alimentos, o sea, incluso en el ambiente puede estar el hongo otra vez. Y algo que podemos diferenciar también es que el hongo también puede estar en la piel de forma regular, ¿no? Y hay una relación, por ejemplo, con un tratamiento antibiótico para las bacterias. ¿Qué relación hay? Que si, digamos, una persona toma un tratamiento antibiótico, ¿qué es lo que pasa? Es que las bacterias van a reducir en el cuerpo. Pues, dentro de las bacterias patógenas también se van a eliminar muchas que son benéficas, tanto en la piel como en el intestino. Entonces el hongo que está ahí, el hongo de turno que está, por ejemplo, en la piel, ve que ya no hay bacterias porque alguien ha usado mucho alcohol o mucho desinfectante, el hongo va a empezar a proliferar. Hay ciertas características que mejoran la capacidad de producción del hongo, que es, por ejemplo, la humedad. La humedad en lugares húmedos o cuando mucho más aumenta la temperatura, en el sauna, en la piscina. Para el hongo es su ambiente favorable para multiplicarse. Y si no hay bacterias que limiten ese crecimiento, mejor. Dice, ellos estamos solos, empezaremos a crecer, a multiplicarnos. Y por eso es que el hongo es tan resistente y que puede vivir, de hecho hemos visto muchos casos de años y años con micosis o micosis en las uñas, por ejemplo. Y alguna vez hablando con el doctor justamente llegamos a la conclusión de que a veces hasta se puede decir como incurable, ¿no? Que habría que debatir y profundizar más en eso, pero de hecho los hongos pueden estar con nosotros hasta el día que nos muramos. Sí, el hongo más difícil de eliminar indudablemente es la onicomicosis, que está debajo de la uña, que no hay acceso, digamos, para el medicamento. Pero hablando de esto, de la onicomicosis, he visto yo con mucho estupor de que las personas que no son médicos, tal vez ni enfermeras, pero que por ahí les sacan psicología, que simplemente son aquellos que arreglan las uñas, que hacen maravillas muchas veces con personas que tienen problemas, pero que se permiten recetar productos que son altamente hepatotóxicos, ¿no? Como el fluconazol, el miconazol, o sea, productos que son antimicóticos que yo jamás recetaría, porque yo prefiero tener hongos, como ha dicho el doctor Pablo, no te van a matar, pues es estético, pero no tomar estos antimicóticos por vía oral, que son tremendamente hepatotóxicos y tóxicos en general para el organismo, que pueden ocasionarte problemas muy serios, ¿no? Y sin embargo los patólogos, que solamente deberían ocuparse de arreglar las uñas o los callos, tienen su recetario y recetan a las personas esto. ¿Por qué? Porque han leído en el internet o han leído en un libro o alguien les ha dicho es bueno para los hongos. Es como tomar un antimicótico por vía oral que va a entrar a todo nuestro sistema metabólico, aparato digestivo, va a pasar a la sangre, al hígado, va a causar daño en el hígado, finalmente es eliminado por el riñón, también va a causar daño por un hongo que está en la uña. ¿Cuánto de ese antimicótico va a llegar a la uña? Entonces, haciendo una relación, uno diría, no, pues yo aunque sea voy a dejar mis dedos remojando en vinagre de manzana 1 hora todos los días, pero no voy a intoxicar mi hígado, ¿no? Entonces, que esta aclaración que sirva para todas las personas, porque si alguien les receta, a no ser que sea un médico que vea la necesidad urgente de eliminar un hongo que está en vías respiratorias, aparato digestivo, y que sea necesario el uso del fluconazol o del miconazol o de tantos soles que hay, poniendo en una balanza, digamos, ver el beneficio contra que se llama el beneficio o riesgo-beneficio. Exactamente. Ver el riesgo-beneficio, ¿no? Si el beneficio es mayor que el riesgo, bueno, se utiliza, y si no, no. En la mayoría de los casos el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces, las personas, sobre todo los podólogos o que el enfermero o que alguien que le dice toma el fluconazol que te va a hacer bien, mire, hay casos en que simplemente tomando una tableta de fluconazol por semana durante 4 a 6 semanas se pueden matar los hongos de las vías respiratorias, vamos a decir. Y en las recetas les ponen un fluconazol cada día durante 2 semanas.
O sea, le están envenenando a la persona, porque es gente que no ha estudiado medicina y es gente que se permite recetar algo sin saber, en una total ignorancia, y la persona que está recibiendo esa terapia también está en total ignorancia porque no tiene la obligación tampoco de saber como sabe un médico, y al final puede ser que su hongo sí se elimine por la cantidad tan grande de antimicótico, pero cuando le van a hacer después unos estudios a nivel hepático van a encontrar que su hígado está, pues, está envenenado, en otras palabras. Wow. Temas para profundizar dejamos en el tintero, doctores. Gracias, doctor Pablo, doctora Sara, doctor Federico. Hasta la próxima. Gracias a ti.